Estudiantes de grado undécimo, hola a todos. Un gusto saludarlos, deseando que Dios bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Bienvenidos a la clase de lengua castellana. Quiero dar inicio a este espacio de enseñanza y aprendizaje con un mensaje de reflexión sobre la importancia de la humildad para trabajar en equipo. En esta ocasión vamos a trabajar la literatura medieval. Para ello es importante remitirnos al contexto y conocer acerca de sus orígenes. De esta manera podemos entender el porqué de sus características, temáticas, autores, géneros y obras. Pues bien, se llama Edad Media porque está situada entre la Edad Antigua y el Renacimiento. Inicialmente vamos a estudiar el contexto histórico, político y social. Durante este tiempo sucedieron acontecimientos importantes para la historia de la humanidad, como las cruzadas, la formación de órdenes templarias y hospitalarias, la historia del papado, la creación del Tribunal de la Santa Inquisición, la consolidación de lenguas romances como el español, el descubrimiento de América, el gran cisma que terminó separando el cristianismo católico del ortodoxo, además de el florecimiento del arte románico, el gótico, el bizantino y la cultura árabe. La Edad Media se considera como un periodo de producción cultural limitada y restringida debido al control ejercido por la Iglesia Católica, Dios como centro del mundo y el feudalismo como columna vertebral de las relaciones económicas marcaron los procesos sociales, culturales e históricos de este periodo. Fue una época en la que la gente tuvo una baja expectativa de vida debido a las hambrunas y a las enfermedades devastadoras. Por varios siglos, los únicos hombres de letras capaces de leer y escribir fueron aquellos vinculados a la vida monástica, pero sus escritos en su gran mayoría eran en latín o en griego, y salvo contadas excepciones, escribían en las llamadas lenguas vernáculas y populares. La Edad Media fue difundida por medio del latín, considerada una lengua culta y accesible a las minorías de la época, entre ellas el clero. ¿Quiere decir esto que el resto de la población no sabía leer ni escribir, por lo tanto no tenían acceso a las obras escritas? Gran parte de la literatura se transmitía de forma oral, y es aquí entonces donde encontramos los juglares, quienes entretenían con cantos en los que recitaban acompañados por música fragmentos de poemas épicos que eran compuestos por los trovadores. En esta época, la poesía y la música estaban estrechamente ligadas. Esta tradición oral contiene las primeras expresiones literarias de la Edad Media, en las que se pueden apreciar la historia y tradición de pueblos y regiones. Es en este tiempo donde aparece la literatura caballeresca y se consolidan los arquetipos de la literatura artúrica. En la transmisión medieval encontramos la épica. La narrativa comenzó con los relatos recitados por los juglares. Estas narraciones en verso evolucionaron a las formas modernas de la novela y el cuento. Se destacan los cantares de gesta. Cabe destacar que gesta significa proeza. Por lo tanto, un canto de gesta es un poema generalmente anónimo o a veces atribuido a un autor legendario de difusión oral, destinados a ensalzar las hazañas de héroes locales y nacionales. Los romances, que inicialmente eran fragmentos que surgieron de los cantares de gesta, pero pronto se convirtieron en un género autónomo de temas caballerescos, amorosos e históricos.
Es importante tener en cuenta que los poemas épicos que se escribieron tuvieron las características propias de cada nación, de acuerdo con su situación histórica. Pero el modelo predominante fueron las canciones de gesta, que sirvieron de modelo a la épica de países germánicos e incluso de otros fuera del área, como por ejemplo el Cantar del Roldán y el Cantar de los Nibelungos. Por otro lado, la narrativa en prosa se presentó en formas y contenidos variados, algunas de ellas heredadas de la antigüedad clásica, por ejemplo, el cuento, que eran textos cortos de carácter didáctico religioso. Cabe destacar que con la desaparición de la sociedad feudal, los poemas épicos y del ciclo artúrico se fueron prosificando y ello provocó un empobrecimiento del arte narrativo, lo que dio inicio a una nueva modalidad, el román o novelas de caballería. La poesía, uno de los recursos más utilizados fue la alegoría. La poesía medieval tuvo dos vertientes. Por un lado, la poesía popular, que recogía narraciones orales de elementos tradicionales, y por el otro, la poesía culta, cuyos autores escribieron en latín. A través de ellas se manifestaban los sentimientos mediante un juego de imágenes y ritmos, destacándose el carácter musical y didáctico expresado en el constante uso de la rima. El teatro medieval se celebraba para divulgar los valores y tradiciones de la Iglesia cristiana. Se encontraban dos vertientes, el teatro sagrado y el teatro profano. Este último era de corte popular. La literatura medieval se caracterizó por ser de transmisión oral, razón por la cual eran de carácter anónimo. Otra característica fue que en la literatura sagrada se hacían descripciones de milagros y misterios de cristiandad. Se expresaba el espíritu de los pueblos, lo que pertenecía a las comunidades, su folclore, sus creencias. En las obras de carácter religioso se expresaba la idea de la vida como un tránsito doloroso que culminaba con la muerte, después de la cual venía la recompensa con la eternidad en el cielo. Teniendo en cuenta que las guerras fueron la principal actividad de la sociedad feudal y la Iglesia Católica uno de los pilares de la sociedad, los temas más destacados fueron las hazañas de los señores feudales en la guerra, los cantos y poemas a la Virgen, las representaciones donde la natividad era la inspiración y el amor cortés o idealizado semejante a la religión. De esta literatura tenemos el Cantar del Mío Cid, que narra las hazañas heroicas de Rodrigo Díaz de Vivar. Comedia de Dante Alighieri, un poema que narra el recorrido de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Es una obra fuertemente arraigada en una tradición mítica que daba al viaje un valor alegórico en procura del conocimiento. Por otro lado tenemos Decameron del italiano Boccaccio, uno de los creadores de la novela. En esta obra Boccaccio utiliza un tono fuertemente realista, silencioso y sensual. Se complace además en armar un juego de palabras y en burlarse de la mentecatez y de la censura. He hecho un recorrido por la literatura medieval. Los invito a que sigan investigando respecto a este tópico, además de realizar ejercicios de lectura en los que analicen críticamente cada una de las características, temas y contexto histórico, político y social.